Hay una paradoja en la que llevamos años sin querer mirarnos. Las consultas de psicología están llenas. Las listas de espera en salud mental pública son las más largas de las últimas décadas. El burnout laboral ha alcanzado cifras que algunos llaman epidemia porque son de una epidemia. Y sin embargo, vivimos en el momento de la historia en que más se habla de bienestar, de autocuidado, de salud mental. Nunca había habido tantos recursos, tantos programas, tanta oferta formativa y algo no cuadra. Y yo creo que una parte importante de lo que no cuadra tiene que ver con cómo hemos resuelto esta contradicción. Hemos tomado todo lo que nos incomodaba, el estrés crónico, la desconexión del cuerpo, la incapacidad de tolerar el malestar, y le hemos aplicado la misma lógica que al resto de los problemas. Un protocolo, un producto, una solución de 8 semanas. Mindfulness ha sido, en este sentido, un ejemplo perfecto. Una práctica que viene de tradiciones contemplativas de miles de años, que tiene que ver con cambiar la relación que uno tiene con su propia experiencia, se ha convertido en una herramienta de gestión del estrés que algunas empresas ofrecen a sus empleados para que sean más productivos en las mismas condiciones que los están agotando. Hombre, eso no es mindfulness, eso es mindfulness capturado por la lógica del sistema que se supone que debía cuestionar. Hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué se pierde cuando convertimos una forma de estar en una técnica? Y una pregunta más concreta, que me interesa especialmente hoy. ¿Qué implica eso para la psicoterapia? Porque si mindfulness no es un conjunto de ejercicios, sino una manera de relacionarse con la experiencia, ¿cómo cambia eso la forma en que un terapeuta está presente con su paciente? Para responder a eso está aquí Guillermo Miro Domínguez. Lleva más de 15 años trabajando con mindfulness desde la clínica. Se formó en el laboratorio de mindfulness de la Universidad de Harvard, se certificó como instructor de MBSR en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y como instructor de programas de mindfulness y autocompasión por el Center for Mindful Self-Compassion de St. Louis, en Missouri. Dirige Experiencing Mindfulness, su propio centro clínico, y lleva más de 9 años dirigiendo el experto en mindfulness para la intervención clínica y social del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Tenemos la gran fortuna de que es también profesor en nuestra casa, en formación psicoterapia. Cuando habla de mindfulness, está hablando de algo más amplio que una práctica. Está hablando de lo que significa para un terapeuta estar realmente presente con otra persona. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Bienvenido. José Luis. ¿Cómo Un estás? placer estar aquí. Pues igualmente. Encantado de conversar contigo. Igualmente. Teníamos muchas ganas, ¿no? Tú y yo nos conocemos Sí. de hace muchos años, ¿no? De hace mucho tiempo en el colegio, recuerdo, ¿no? Sí, colegio. Compartiendo en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Sí. compartiendo alguna actividad formativa, y llevábamos mucho tiempo, ¿no? Queriendo traerte a casa que nos hablases de mindfulness, de que nos hablases de mindfulness de verdad, ¿no? De qué diferencia, vamos a entrar en concreto en materia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el mindfulness como técnica, que curiosamente es como con más frecuencia, ¿no? Se refiere la población, Sí, y no solo totalmente. de la población general, sino incluso población de profesionales, ¿no? Sí. La mindfulness como técnica o mindfulness como una forma de estar. Cuéntanos. Pues es una gran pregunta. Yo os agradezco de nuevo el estar aquí. Un placer en este encuentro y además para hablar de esto que es muy importante y que es muy necesario, ¿no? En esta profesión. Mindfulness es realmente una forma de estar, es una forma de vivir, ¿no? También el momento. Si hablamos de psicoterapia, es una forma del terapeuta de estar en consulta y es una manera de estar presente, ¿no? Es verdad que, bueno, pues las técnicas tienen su aquel y que tienen su interés y que pueden ser de utilidad, por ejemplo, también para los terapeutas, por ejemplo, entrenar, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay como que todo se compartimenta, ¿no? Todo es separado, ¿no? Y entonces yo pensaba ahora, según, ¿no? Me hacías la pregunta, pues como en el gimnasio, ¿no? Que hoy tanto se habla y tanto avance hay, ¿no? También en el ejercicio físico, ¿no? Pues tú puedes ir al gimnasio y estás con la elíptica o estás con la bici o estás pues haciendo fuerza, que está ahora muy de moda y que seguro está muy demostrado y bueno, pues la ciencia pues señala los beneficios de todo esto, ¿no?
pero bueno, que realmente el conjunto es lo importante, ¿no? Y la integración de eso, o sea, que tú no vas al gimnasio y solo haces bici, o sea, hay un aspecto que tiene que ver con lo global, con lo holístico, que es tu complexión física, que es tu salud, no solo física, sino también las repercusiones que eso tiene también pues, en tu cerebro, en tu forma de pensar, en tu apertura mental, ¿no? Entonces, mindfulness, un poco volviendo a eso, es algo así también. No podemos ceñirnos solo a un body scan o a técnicas que son Eso muy es, archiconocidas o atención a la respiración, que están eso es. fenomenal, pero que son muy limitadas y restan mucho de todo este enfoque. Ujú. Mm. Oye, una pregunta rápida. Hablamos de mindfulness, estamos hablando, utilizando una palabra Sí, inglesa. sí, 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 Ya sí. está bien, ningún problema con eso, pero una traducción rápida. Pues ¿Cómo diríamos en castellano? ¿Cómo efectivamente, traduciríamos pues mindfulness es atención plena, conciencia Eso plena, es. literalmente. Luego podríamos hablar, esto es como una manera muy reducida. El problema que tiene mindfulness es que sea, claro, que el lenguaje no llega bien a definir, porque hablamos de una experiencia. Entonces, cuando nos vamos a autores que han tratado de definirlo de una manera más extensa, pues hablan de un modo de percepción en el momento presente, es decir, siempre aquí y ahora, con plena aceptación, que es un elemento muy importante en mindfulness, en las terapias de tercera generación, donde se incluye mindfulness también, y sin emitir juicios, que también es un aspecto muy relevante en todos los sentidos, yo diría, para la vida, para, desde luego, el terapeuta, y, bueno, pues para vivir más en armonía, ¿no? Porque los juicios nos alejan mucho del momento, de la hora. Exacto. A mí me gusta mucho lo de atención plena, ¿no? Lo de atención Ajá, plena y lo de estar presente. sí, ¿Sabes? Que eso me parece. Luego insistiremos en eso, ¿no? Pero que me parece que son dos perfecto. condiciones absolutamente fundamentales para hacer psicoterapia, ¿no? El Ujú, poder estar así. muy de acuerdo. En mindfulness es una de estas maneras de estar, ¿no? De estar y de vivir y de hacer que tiene mucho que ver con la corporalidad, ¿no? Sí, Lógicamente con lo corporal. Es una forma de recuperar ese cuerpo que no debería haberse perdido jamás, totalmente, ni en la práctica terapéutica ni en la vida diaria, y que sin embargo se ha perdido. Se ha perdido. O sea, a totalmente, partir de lo que siempre decimos, ¿no? De Descartes y la dicotomía, totalmente. no solo se pierde en la práctica, en la formación en psicoterapia, en la práctica en psicoterapia, sino que se ha perdido a nivel casi coloquial, a nivel Ya, de sí, manera de vida. El cuerpo es como si no nos perteneciera, es algo ya. al que le pasan cosas. Mm. Al que le pasan cosas. Aquel que le ocurre a él, que le Eso ocurren es. cosas, ¿no? Al cuerpo le pasan cosas que luego vamos rápidamente a que la medicina resuelva, Sí, que lo resuelvan otros, sí, además, desde sí, fuera, sí, ¿no? totalmente. Hay una cosa que tú repites, una frase que con mucha frecuencia dices, ¿no? Y que a mí me gusta mucho y comparto absolutamente, ¿no? Que dice que gran parte del sufrimiento humano tiene que ver con vivir desconectado de la experiencia corporal. Pues exactamente yo creo lo que estabas diciendo, ¿no? Que estamos, el cuerpo parece que va por un lado, la mente por otro, ¿no? Y que estamos completamente pues desconectados, que cuando realmente pues el cuerpo es todo, ¿no? Yo si me permites diría casi que el cuerpo, no sé cuál es tu visión sobre esto, pero que el cuerpo es una revolución en psicoterapia también. Sí, O sea que es fundamental incorporar el cuerpo y que cuando vemos el cuerpo pues todo cambia. O sea, cuando la absolutamente. mirada se ensancha, nuestra perspectiva es distinta, que no podemos ceñirnos solo a lo cognitivo, que el cuerpo nos está hablando todo el rato. Otra cosa es que nosotros como terapeutas lo escuchemos o no, por ejemplo, con el paciente, ¿no? Pero cuántas cosas, yo estoy muy de acuerdo contigo en esto que tú hablas, ¿no? Que con frecuencia de hacer las paces, ¿no? En tu cerebro, ¿no? Hacer las paces. Y cómo pues tenemos que estar alineados, ¿no? Porque muchas veces pues podemos pensar cosas, pero estar en contra de lo que sentimos, ¿no? Entonces, Eso es. cómo alinear bien esas dos cosas, ¿no? Y esto nuestros pacientes lo necesitan, permíteme la expresión informal, como el comer, Sí, lo necesitan como el comer, que es que a lo mejor están sintiendo algo y, o sea, están pensando en alguna cosa, pero el cuerpo les está diciendo lo contrario, ¿no? Y entonces, ¿cómo ayudarles a esa alineación, a esa integración, encontrar esa coherencia? Lo necesitamos. Y, por supuesto, saliéndonos de la consulta que me preguntabas también, es que lo necesitamos. Hay mucha desconexión con las redes sociales, con los estímulos sobre estimulación a la que estamos expuestos constantemente. Necesitamos volver al cuerpo. Y hay muchísima investigación que avala esto. O sea, microbiota, sistema nervioso, bueno, qué es salud mental, ¿no? Que hablas tú mucho de esto, ¿no? ¿Qué es salud mental, ¿no? Y si la salud mental existe o no, pues que tenemos que mirar la salud de forma global. Yo creo eso Sí, también yo fervientemente. me alegra mucho coincidir, ¿no? Porque a mí me parece que cuando hablamos del cuerpo, eh,
De hecho, yo creo que algo que podríamos plantear es que no tenemos un cuerpo, que es como vivimos. Vivimos pensando que tenemos un Sí, cuerpo. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. totalmente. Somos cuerpo. Entonces, otra vez, en el momento en el que decimos que tenemos un Mm. cuerpo, ya estamos haciendo una separación Sí, que no corresponde, ¿no? Y como siempre, como tú dices antes, lo sacamos de la experiencia clínica para hablar de la vida mm, cotidiana, ¿no? Yo creo de las necesidades de la población, porque esta desconexión es una desconexión mm. absolutamente catastrófica, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Catastrófica. Ujú. Hay algo que también hemos comentado muchas veces, Guillermo, y que lo hemos comentado tú y yo, y que cómo, insistiendo en lo que tú acabas de plantear, ¿no? Cómo el cuerpo ha sido siempre el gran olvidado en Sí. psicoterapia. Uf. Absolutamente, es una cosa curiosa, ¿no? Mm, Porque yo como médico siempre he mantenido, como médico que además ha trabajado, como tú sabes, básicamente en eso que se llama medicina psicosomática, mm. ¿no? Sí, Trabajamos sí. en la integración y siempre comentábamos que los médicos tenían una muy escasa formación en lo psicológico y que la medicina en general, ha tendido siempre a olvidarse de lo mental, Mm, a olvidarse de lo psicológico. Pero cuando luego empezamos a ver la psicología como nueva disciplina mm. en su desarrollo y las prácticas de la psicoterapia y la formación en psicoterapia, en la que todos hemos participado, claro, primero como aprendices, yo creo que podemos decir exactamente lo mismo contrario. O sea, la psicología y la psicoterapia ha olvidado el cuerpo, ¿no? Dos Totalmente. cuerpos, doctrina, la medicina por un lado, olvidando lo mental, la psicología por otro, olvidando lo corporal, Mm, mm. ¿no? Yo creo que Sí. a mí lo que me ha parecido siempre más atractivo, ¿no? De esta forma de estar en atención plena, ¿no? De Mm, plena consciencia, de estar mindful, es que permite esta integración, ¿no? Permite, y en terapia, pues trabajar con técnicas de arriba abajo y técnicas de sí, abajo arriba, ¿no? Reconocer lo eso que es. el cuerpo tiene que decirnos, ¿no? Lo que Totalmente. el cuerpo tiene que decirnos. Sí, sí, muy de acuerdo en esto, además, que creo que es muy acertado, ¿no? Esto del abajo, arriba, arriba, abajo, ¿no? Por ejemplo, toda la disciplina mindfulness en general, pues está muy relacionada con esto, ¿no? Con que la entrada sea también la sensorial, con que no Eso es. solo sea un up-down, ¿no? O bottom-up, ¿no? Se llaman estos. Claro, que no solo sea lo cognitivo, que la cognición está fantástica, que el pensamiento es una maravilla, ¿no? Pero que puede haber otras entradas y mucha experiencia, mucho conocimiento desde el cuerpo, ¿no? Y la experiencia directa desde el cuerpo. Esto es algo que las enseñanzas, o sea, tradicionales, las tradiciones, y podemos hablar aquí tradiciones contemplativas o las ciencias contemplativas, siempre han señalado, ¿no? El conocimiento del cuerpo. De hecho, es el primer fundamento de la atención, ¿no? La atención plena, ¿no? Fíjate que cómo hemos llegado hasta aquí, es algo que me pregunto, ya en mi edad me pregunto con mucha frecuencia, ¿no? A partir de todo esto, Sí. ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que los síntomas corporales, los signos Mm. corporales son vividos por la mayor parte de la población occidental, Sí. son vividos como algo absolutamente intolerable? Mm. O sea, cualquier síntoma que en lugar de prestarle atención y a ver qué significa ese síntoma y Totalmente. vamos a ver otra vez ese síntoma al servicio de qué está en este momento de mi vida, en este momento de la historia, en este momento del contexto, Sí. en lugar de hacer eso, las personas consideramos el síntoma como algo absolutamente intolerable y algo que hay que eliminar de Sí, forma sí, sí. urgente. Y la medicina, yo creo que no sé si nosotros le hemos pedido eso a la medicina o la medicina nos ha ofrecido esto y lo hemos Mm. comprado. Ya. Pero en todo caso, la medicina occidental trata al cuerpo como un enemigo, Ujú. Sí, sí, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí, bueno, prima mucho, ¿no? Esto en la sociedad, ¿no? También de deshacerte de lo que no te gusta, Eso es. de, oye, rápidamente encuentra un remedio, queremos estar bien, ¿no? Pero claro, o sea, una cosa, por ejemplo, que enfatiza mucho los programas de mindfulness, y me salgo de los programas, ¿no? Porque en general lo que es la disciplina mindfulness es estar con el malestar. O sea, poder expandir nuestra ventana de tolerancia Eso sobre es. el malestar y no sé, ahora hay un montón de remedios. Antes, no sé, si nos remontamos muchos años atrás, pues no había tantos, ¿no? Y la gente lidiaba con su malestar como podía y es parte de la vida también el malestar. Entonces, esto de que enseguida pues me tomo una pastilla y ya me lo soluciona, enseguida hago esto y ya estoy bien. Aparte, esto genera mucha ansiedad también, o sea, Exacto, genera mucha exacto, exacto. inquietud, siempre tienes que estar en un modo Exacto. de hacer, ¿no? En mindfulness también distinguimos mucho estar en un modo de hacer, de resolución del futuro, el pasado, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, ahora tengo que hacer yoga, ahora tengo que meditar, ahora tengo que hago este cursillo y ahora, yo qué sé, pues no sé, hago mil cosas para estar bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que también tienes que convivir un poquito con tu Claro, con sufrimiento, tu con tu sufrimiento. malestar y no asustarte tanto, ¿no?
Claro. Entonces tienes que hacer todas estas cosas, esta cultura es una cultura tan exigente, ¿verdad? Sí, Tienes que hacer todo esto hasta que el cuerpo dice no, es ¿verdad? totalmente, Es el totalmente, título de un libro que todos conocemos de Gabor Mate, cuando el cuerpo totalmente. dice Cuando el no. cuerpo dice no. ¿No? Y esto es también pues, es la lectura o una Mm. lectura típica de esto que llamamos la medicina psicosomática, ¿no? Sí, De sí, sí. cómo el cuerpo al final, te pongas como te pongas, da igual que lo quieras ignorar, que es lo que estamos haciendo, Sí, sí. ¿verdad? Ignorarlo, Ignorando tanto en totalmente. medicina como en psicología, como en la vida en general, lo Mm. estamos ignorando, al final te da igual, te pongas como te pongas, el cuerpo lleva la cuenta y Eso iba a decir yo, el cuerpo lleva la el cuenta, como cuerpo dice lleva la Van der cuenta, Kolk, Van der Kolk, ¿no? totalmente. Sí, El sí, cuerpo sí. lleva la cuenta, Sí, da igual sí, cómo sí, te sí, pongas, sí. al final, Sí, ¿verdad? sí, El sí, sí. cuerpo te va a decir, ahora te paras, Totalmente. párate, ¿no? Te va Y a parar él, te es va a que te va parar. a parar, no, no hay otra. Sí, Y cuando te para, y cuando tiene esos síntomas, como tú decías, que me parece muy interesante destacar eso, ¿no? Cuando el cuerpo te manda señales, escúchalas. totalmente. ¿Sabes? Porque también otra vez la tendencia es, estas señales me incomodan, no puedo soportarlas. No, no, no es que no pueda. Claro que podrías. Hemos estado miles de años soportándolas. Mm. O sea, no quieres Sí, soportarlas, que ese sí, es el sí. matiz. Poder, claro que puedes. Claro que puedes. Ahora llevamos esos miles de años soportando esas señales de malestar. Ahora Sí, sí. vivimos, ¿verdad?, en esta especie de burbuja que hemos creado con este falso concepto de salud, Mm. en el que las señales incomodan. No, no, las señales son señales. Hombre, claro. Escúchalas. Y como siempre digo, también no escúchalas por las buenas, porque si no las escuchas por las buenas, las escuchas por las malas. Muy de acuerdo, En el muy de acuerdo. hospital o en la consulta del psicólogo. ¿No te parece? Totalmente, claro, claro que sí. Sí, sí, las vas a escuchar por las malas porque el Eso cuerpo se va a encargar de hacértelo es. saber, ¿no? Y sí, sí, es, bueno, es una gran evitación, ¿no? También yo hablaría de este, ¿no? De la evitación experiencial, que es algo que se trabaja mucho en mindfulness, ¿no? Evitar la experiencia y evitar, en ese sentido, el cuerpo, ¿eh? Porque el cuerpo está lleno de experiencias, lleno de sensaciones que pueden dar mucho miedo, que pueden desregular mucho, pero que tienen muchísima sabiduría también y Exacto. que si las escuchas, como tú dices, en profundidad, pues entonces eh, puede cambiarte la vida. O sea, puede Claro. hacerte un insight, ver, relacionarte con la experiencia de otra manera, ¿no? No estar eso siempre corriendo, no estar siempre controlándolo todo. Claro, pero puede cambiarte la vida, o al menos puede hacerte Tomar tomar conciencia. conciencia de que estás viviendo una vida Mm, humana, ¿no? Pero mm, fíjate qué curioso, estaba pensando, como empezamos al principio, ¿no? Con mm, la paradoja de la evitación de la experiencia corporal mm. en un mundo en el que lo que nos venden cada día, en todos los órdenes, es, sin embargo, la búsqueda de la experiencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Buscar experiencias, Buena. regalar experiencias, Las cajitas de las regalos de cajitas de experiencia. regalo de experiencias, ¿no? Esto es lo que Sí, qué sí, curioso, sí, ¿no? sí, Lo que sí. nos vende el Sí, sí, modelo sí. socioeconómico en el que vivimos, que todos Sí, hemos sí. creado, es la búsqueda de nuevas experiencias. Sí, sí. Pero cuidado, que no sean experiencias corporales, Eso nuevas es, eso experiencias es. que procedan de fuera. Qué Sí, curioso, ¿no? sí, sí. Totalmente, siempre en búsqueda. Yo pensaba en algún paciente, ¿no? Mío, imagino, ¿no? Miles, ¿no? Que habrás visto también, pero que es muy común, ¿no? Que están en búsqueda siempre. Yo los llamo los buscadores. Eso es. Están siempre en búsqueda. Han probado esto, han probado esta terapia, han hecho esto, y bueno, pues nada les vale, nada les satisface, nada les calma, ¿no? Y están buscando, pues como el que está buscando en otro lugar, ¿no? Hay un dicho, ¿no? De un maestro Theravada que se llama Yan Chan que dice que me perdone a Yan Chan porque no son las palabras exactas, pero bueno, más o menos la idea, que dice: la paz que tanto anhelas no se encuentra en las altas montañas, ni en las amplias llanuras, ni en los profundos lagos. La paz que tanto anhelas se encuentra en el mismo lugar donde yace tu angustia y tu ansiedad. Qué bonito. Exactamente así. Es exactamente así. Esa es la paz. Sin embargo, es verdad que lo que hemos creado entre todos, otra vez, ¿no? Es esta cultura en la que buscamos la paz fuera, siempre, siempre, la paz Fuera, y esto la es, solución, sí, este mundo mágico, ¿no? Infantil que hemos creado, ¿no? En el que la paz tiene que proceder, fíjate, de una pastilla sí, o de una técnica rápida eso. que se pueda descargar en una aplicación, Ujú, ¿vale? De unos minutitos, de unas cosas, de algo de autoayuda rápida sí, también, ¿no? Soluciones rápidas que nos están llevando a una, claro, porque eso es algo que tiene que ver con lo que comentamos también siempre, ¿no? Que por eso las cosas en salud mental están tan mal, porque mm, cada vez estamos haciendo estas demandas, estas propuestas, estas soluciones, están muy lejos, sí, realmente muy lejos sí. de convertirse en una solución, ¿no? Sí, sí, Estamos, y esta mirada global, ¿no? Que yo creo que coincido plenamente, ¿no? Que
que defiendes tú, que defendéis en esta casa, ¿no? Me hacía gracia, ¿no? Hace poco, ¿no? Que creo que te escuchaba hablar, ¿no? Del especialista en el codo, el especialista en el hombro, el Sí, especialista en el dedo meñique, ¿no? eso es. Entonces, todo especialista es, no, o sea, una mirada integral de la persona, ¿no? Y tenemos que contemplar pues, su sistema nervioso y su, claro que sí, su microbiota Exacto. y qué hace el cuerpo y cómo es su prosodia. O sea, porque cuando hablamos de cuerpo, yo creo que también estamos hablando de todo eso, por darle Sí, sí, nombre. sí, O sea, sí, estamos sí. hablando de te puede venir tu paciente y decirte, pues me pasa esto, pero es que no es lo que le pasa, es cómo te dice también lo que le pasa. O sea, Sin es duda. lo que le pasa, pero el cómo. El O sea, cómo, muchos de exacto. los enfoques que trabajan con el cuerpo, por ejemplo, con los que yo me he formado de Pat Ogden o Peter Levine, pues hablan siempre de observar el cómo, no es tanto el qué, que te está diciendo, es que mira, a mí me pasa esto, pero lo importante es cómo te lo dice. Está alterado, está nervioso, está revolucionado, se echa hacia Efectivamente. atrás cuando te habla esto, que sí, que dice que quiere contarte, pero su cuerpo te está diciendo lo contrario y se está cerrando. Esto es el cuerpo en psicoterapia también, observarlo. Exacto, ¿no? Claro, este es cumplir el segundo axioma de la teoría de la comunicación. Lo importante no es tanto, no es solo Totalmente. el qué, como tú dices, sino el cómo, ¿no? El cómo y el cuándo y el para qué, ¿no? Que eso es lo que podríamos observar en el cuerpo y que una vez más dejamos de hacer. Hablas de la microbiota, que me parece un fenómeno imprescindible y que estoy encantado de que por fin se empiece a hablar de eso, pero me parece que empezamos a hablar también de la microbiota desde fuera. O Ya, sea, como algo que hay que resolver rápidamente. O ya, sea, ya, no, ya, ya. otra vez no decir, a ver qué significa esto del eje La intestino-cerebro, gente a estira el ver qué está cerebro. ocurriendo con tu intestino, a ver cómo tu intestino Mm, protesta, porque está protestando, por eso mm, estamos hablando de esto seguramente, y vamos a ver por qué y para qué y qué significa eso. Porque totalmente. lo que estoy viendo también es que cuando se habla de microbiota es para rápidamente darte una receta Sí, de lo que puedes comer y de lo que no. sí, sí. Y ya está. Y como modas también, que hay Y modas, ¿eh? Está de moda exacto, la exacto, microbiota ahora, eso es. entonces Y ahora, unos suplementos, unas tal, probióticos de distinto probióticos, tipo. un Sí, sí. trasplante de heces fecales, que sabes que se Sí, hace sí, sí, también perfecta. ahora para tratar la depresión. Espérate, vamos a ver primero qué significa, qué te está diciendo tu intestino, por qué estamos hablando de Eso es. esto, qué Eso es. significa lo que comes, por qué comes eso, por qué no comes lo otro, cómo comes Mm, también, mm, por qué dejas de comer otras cosas. mm. Em, ¿Qué afecto, ¿no? ¿Qué afecto te acompaña cuando estás comiendo? También esto es algo que tú sabes porque tú eres un experto en eso, ¿no? Y yo te lo he escuchado, lo importante que es cuando hablamos de trastornos alimentarios como ejemplo Mm, de cómo un síntoma se ha convertido en un trastorno en nuestra ujú, cultura, ¿no? mm. Lo importante que es comer mindful. Sí, sí. Comer Uf, mindful, ¿no? Otra vez un totalmente. ejemplo de comunicación. Lo que comes está siempre asociado a un afecto. Sí, ¿Mm? totalmente. Es lo importante que es comer. Pero no. Ahora está de moda lo de microbiota, entonces la cuestión es, venga, ya está. Sí, sí, sí. Tampoco pienses mucho en eso. Tómate estas pastillas. Totalmente. Me ha venido a la cabeza este libro, ¿no? Que no sé si conoces, es un libro japonés, creo, recordar de un autor que se llama La Taberna Kawanika, creo que es, o bueno, algo así, Kamogawa, creo que hay una serie también sobre, No y lo es, conozco. siento hacer spoiler para los que no lo conocen, ¿no? Pero va de pues tienen un restaurante pequeñito, ¿no? Y entonces la gente va a este restaurante un poquito clandestino porque saben que el cocinero recrea platos importantes que tuvieron en su vida. Realmente el cocinero es un detective, era un policía, detective. Estoy dando detalles un poco vagos, pero lo que me interesa es la idea. Y entonces la gente va allí porque quiere comer el plato de su abuela, como cuando tenía 18 años, ¿no? Entonces, claro, este hombre lo que hace es investigar cómo era el plato de su abuela, dónde lo compraba, cómo era el mercado, pero además también recrea algo de esa situación. O sea que voy un poco a lo que estás diciendo, que no es que las croquetas de tu abuela, que seguro que eran magníficas, y la masa y el rebozado, pero es que era la experiencia con tu abuela, Eso la es, eso es, experiencia en la casa, eso es, el olor de la casa. Entonces eso esto es lo es, que el hombre busca, ¿no? También. eso es, Y eso es eso lo que es, hace que tú vuelvas a comer las croquetas de tu abuela y no las de eso es. las del restaurante a la esquina. Ahora las croquetas de tu abuela te las llevan a casa en una caja de Eso es. cartón. Las En un pides delivery te lo en llevan. un delivery, te lleva a casa las croquetas de tu abuela, cuando lo que Eso tú es. estás Eso es. buscando, ahí es, como tú dices muy bien, es otra experiencia que no tiene Es nada otra que ver, con lo experiencia. cual estás condenado exactamente igual que cuando te venden un viaje a un lugar exótico, Sí, con sí, las sí. imágenes que te venden y luego llegas a ese lugar exótico y te Y encuentras lo que te es encuentras, otra ¿no? cosa. Es finalmente las croquetas de tu abuela del delivery, como estos parajes exóticos, es una frustración más. Mm, O sea que finalmente lo que estamos encontrando con todo esto es que la población cada vez está más frustrada. sí, Más sí, tiene mucho que ver con totalmente. lo que tú decías antes, ¿no? Ahí está la angustia, ahí está la ansiedad. Mm, sí.
esa frustración repetida, claro, de intentar, Sí. intentar encontrar experiencias y encontrar Y satisfacción en algo externo, tal vez que nunca, nunca jamás lo vamos a totalmente. conseguir. Y también yo ahí pensaba en los niños, ¿no? O sea, y en el aburrimiento, en que se puedan aburrir, en que puedan jugar, en que, ¿no? Siempre entretenidos, siempre estar bien, siempre algo lo que quieres en el momento, ¿no? Y cuánta frustración, otra vez, lo que tú Eso hablas, es, eso cuánta es. frustración. Qué Pues importante hay que es. poder estar con la frustración y aburrirse Eso y es, eso es, eso esto es. es salud, esto es Qué salud. importante es saber aburrirse, ¿no? Cuando lo comentabas ahora yo me acordaba, claro, de mi infancia hace Ajá, muchísimos años, ¿no? claro, En la que nos aburríamos. eso. Es Bueno, verdad, nos el tiempo aburríamos, ¿no? transcurría de otra manera, Nos es... aburríamos y ahora, ahora te acuerdas de eso, ¿no? Y casi lo echas de menos, ¿no? Sí, Fíjate, ese es otro capítulo, el capítulo para otro día, ¿no? Hablar sí. los niños y Mm, cómo hemos conseguido que sean absolutamente incapaces de estar mindful sí, ahora mismo, ¿no? sí, sí. Pensando en un chiquitín, la vida que programamos para un chiquitín, una chiquitina, para una personita, está, si te das cuenta, está, como tú decías, está caracterizada porque hacemos cosas para que no pueda estar Mm, mindful en ningún momento de su totalmente. pequeñita vida. En Sí, ningún sí. momento, ¿te das cuenta? ¿Mm? Sí, y es esto es muy mindful, yo creo, o sea, ahora mismo, ¿no? Esto que estamos hablando, porque claro, si tú siempre tienes tu día programa, si tienes 20.000 actividades extraescolares, entonces es muy difícil estar mindful, Eso porque es, siempre estás a lo siguiente. eso O es. sea, que estamos hablando es estar en el presente, no en el pasado, no en el futuro, estar en el aquí y ahora ya, pero entonces tiene que haber espacio también para poder estar en el aquí y ahora, para disfrutar, para deleitarte con una mariposa como hace el niño, ¿no? O correr, o eso, perder el tiempo tumbado en un parque, ¿no? Exacto. Pero eso ya no ocurre. Y aburrirte. Aburrirte. Y estar mindful de que te estás aburriendo. Eso. Pues sí, Exacto, ¿no? perfectamente. Oye, una cosa de la que tú hablas también en tu curso, el que tienes con nosotros, y que me parece muy útil que hagamos la conexión entre estar mindful, la atención plena y la compasión. Sí. La compasión y la autocompasión. Háblanos de eso, por favor, y de algo que me gusta Mm. mucho también, ¿no? Que te he escuchado, el efecto rebote. El efecto rebote, sí. Bueno, empezar diciendo que la compasión es algo que debe estar, ¿no? O sea, como terapeuta, que está en miles de matices, está en tu mirada, ¿no? Tú hablas mucho de la mirada, está en cómo miramos a nuestro paciente, está en nuestra presencia, si estamos ahí, está en nuestra aceptación incondicional al paciente con sus miedos, con sus obsesiones, con sus múltiples preocupaciones, una aceptación plena, ¿no? Entonces, esto ya es compasión, empezar por ahí, aclarando eso y pues cómo le hablas, pues si hay afecto en tu habla, si en tu escucha, si en tu silencio, ¿no? Cómo es también tu corporalidad, si hay una apertura, una receptividad. Para mí esto es compasión, o sea que no tenemos que irnos ni a los protocolos ni a ver las técnicas concretas. Ahora, dicho eso, em, sí, respondiendo a tu pregunta, el efecto rebote. Pues el efecto rebote es algo que se explora mucho en los programas de mindfulness porque hay prácticas concretas para entrenar la compasión y si quieres ahora podemos hablar de ello. Y esto pues nos pasa mucho a los seres humanos, que buscando una cosa, ¿no? Hablábamos de buscar hace poco, encuentras la contraria, ¿no? O sea que cuando a alguien le dices que entrene, haga ejercicios concretos con compasión, por ejemplo en mindfulness los ejercicios con compasión pues utilizan a veces palabras, te das mensajes, que pueda estar en paz, que pueda pues aceptarme como soy, hay un aspecto también físico del trabajo con el cuerpo, el tacto, pues justamente lo que encuentra el paciente es todo lo contrario, encuentra todos los momentos que ha sido crítico consigo mismo, encuentra pues una voz muy severa, encuentra mucha vergüenza, encuentra, claro, seguramente mucha soledad, porque muchos de nuestros pacientes pues nunca les han hablado con amabilidad, nunca les han mirado con amabilidad. Exacto. Y entonces esto Por es, eso son pacientes, claro, efectivamente, porque si no, no estarían en nuestra consulta, que es lo que claro. les decimos siempre, claro. Entonces, este efecto rebote es la reactividad a eso. A veces se pone una imagen como si fuera, estuvieras en una habitación o ¿no? en una casa que está ardiendo y entonces hay en una habitación que está privada de oxígeno, tú, ¿no? entra el fuego y entonces se expande, ¿no? Como una reacción, ¿no? Pues la reacción es justo esto, que tú buscas ser amable, ser paciente, comprensivo contigo y encuentras lo contrario, dureza, hostilidad, Contigo mismo, sí, sí, te contigo refieres mismo, contigo al mismo. hablarte contigo mismo, al hacer estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un aspecto a trabajar y no es que el paciente necesite menos compasión, necesita mucha compasión. Lo que pasa es que tienes que saber que este efecto rebote puede ocurrir y que tienes que saber cómo ¿Cómo manejarlo, manejarlo? introducirlo gradualmente, claro.
Claro, eso es uno de los movimientos característicos de una psicoterapia bien hecha, ¿no? Totalmente. Hablando de psicoterapia y de psicoterapia bien hecha, lo que parece evidente, parece evidente y si no, no se difunde como tal, ¿no? Pero en los últimos años queda muy claro eso que se ha dado a llamar el factor T. Vamos a hablar del terapeuta, si te Mm, parece ahora Sí, de la conciencia plena también, del estar presente, del sí, mindful, sí, sí. del terapeuta. Terapeuta mindful, sí. El terapeuta mindful, ¿no? El terapeuta. Y bueno, pues decía que ahora parece muy evidente que el factor alianza, el factor T, Sí, T de terapeuta, o sea, las sí, sí. cualidades, las habilidades particulares, ¿no? Y la presencia del terapeuta es uno de los factores que mejor correlacionan con un éxito, con el éxito de la psicoterapia, ¿no? Ujú. Y sin embargo, eso yo creo que en las facultades sigue sin entrenarse. Por supuesto, en medicina no se entrena absolutamente para nada. Y me parece que es una de esas grandes carencias también, ¿no? En la formación en psicoterapia, ¿no? Totalmente. Que el Sí. terapeuta pueda estar presente, ¿no? Que el terapeuta pueda, decías tú, pueda mirar, pueda escuchar, pueda estar presente en la relación. Mira, hace unas semanas, pocas, leía en la edición en español del New York Times Ujú, un artículo, un reportaje muy interesante de una psicoterapeuta estadounidense, neoyorquina en concreto, ujú. ¿no? Que decía, y se titulaba así, ¿Cómo lidiar con un mal terapeuta? Mira, ¿Cómo lidiar con interesante. un mal terapeuta? Fíjate, New York Times, o sea, Sí, sí. un diario Sí, sí. de tirada nacional, de miles y miles de ejemplares. Porque esa es una preocupación de nuestros pacientes cuando se han estudiado también, ¿no? Qué es las quejas que los pacientes tienen con más frecuencia, ¿no? Mm, Sobre lo que se llamarían los malos terapeutas, una de las quejas que está siempre al principio es que son como un robot, que to- notan que están desconectados, que no están presentes, mm, que no estamos presentes en la sesión, ¿no? Que el terapeuta no está, el mm. terapeuta Sí, sí. No está no directamente. está presente, ¿no? Háblanos de eso, Mm. de la... Pues interesantísimo, daría para un libro entero, yo creo. Pues sí, cómo estar en la sesión, ¿no? Que es lo básico. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y además creo que hay estudios, ¿no? Que indican que tú puedes entrenar, aspectos que Sí, sí, sí. puedes entrenar la empatía, puedes entrenar ser más compasivo, ¿no? Todas estas tradiciones, bueno, el mindfulness pues es algo muy interesante, ¿no? Que podemos entrenarlo, ¿no? O sea, hablaríamos de inclinar la mente hacia la compasión, hacia el afecto. Estos son estados mentales que pueden crecer sin límite, ¿no? O sea que, pero volviendo a tu pregunta, estar, claro, pues sí, es que tenemos que estar, es que si no el paciente lo nota, lo sabe, como tú dices, el paciente lo Lo sabe. sabe. El paciente lo sabe que tú no estás, el paciente sabe que tú estás distraído, el paciente sabe que tú estás con el reloj o sabe, a ver, cuando digo lo sabe, a lo mejor no lo sabe, lo nota, o sea, lo percibe, ¿eh? O sea, que el saber es, aquí falla algo, ¿no? Es un poco esto que decía Eugene, ¿no? Gendlin, ¿no? De la sensación sentida, ¿no? Algo va mal, algo no, sí, Eso algo es, va mal. eso Algo va es, mal. eso es, Este hombre me está hablando, pero no sé, parece un libro o parece... eso es. por qué no me está llegando su mensaje, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? ¿Por qué no llega el mensaje? Pues porque falta cuerpo, porque falta presencia, porque falta Porque es autenticidad, porque te tienes que relajar y salirte también del rol de terapeuta, que tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Que tú también eres persona, sabes y guías a tu paciente y le confrontas, pero está todo lo demás también. claro, claro, lo que pasa es que ahora hablamos de eso, ¿no? Pero de lo de que tú también eres persona, que eso es otro, un tema del que nadie quiere hablar, pero te lo aplazo durante unos instantes. Bien, Sí, me parece que eso es, me gusta mucho como lo dices, ¿no? De que se nota, de que se el nota. paciente, y quienes además hemos sido pacientes de terapia, estaba acordándome también de mis Sí, experiencias hace muchos años sí, sí. como paciente de terapia, ¿cómo te das cuenta de eso? Mm, ¿Cómo te das cuenta? Eres perfectamente, ¿no? mm, Luego hay algunos em, herramientas, ¿no? Del propio sistema que tampoco facilitan que el terapeuta esté mindful. Te pongo un ejemplo, ya. que es algo que está generando mucho debate, por ejemplo, en la medicina, en la práctica de la medicina de la Comunidad de Madrid, que es la queja. Cada vez más, los Mm, pacientes cada vez tienen más capacidad para hablar y para decir cosas, ¿no? La queja de entrar en la consulta del médico y que el médico esté tecleando en un ordenador. mm, El profesional, él o ella, el profesional, hola, buenos días, buenos días. Tú te sientas ahí, yo estoy aquí y no te estoy mirando. A mm, ver, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿No? Y el médico está tecleando, el médico está tecleando porque está obligado a hacerlo. sí. Es decir, porque hay una exigencia del sistema sanitario de crear una historia clínica centralizada, el médico tiene que hacerlo. Mm, Pero el médico hace ahí lo que tiene que hacer
pero el paciente se da cuenta de que eso no es realmente. Así que se ha estudiado y se ha establecido que hay una especie de pseudo relación en la que el paciente entonces solo le cuenta al médico aquello que el médico puede escuchar en además 5 minutos. Claro. Hemos aprendido todos, Sí, esto es una cosa te claramente adaptas y... pavloviana, Claro. hemos aprendido. Entonces, la población enferma comenta al médico solamente aquello y lo demás se lo va guardando, lo demás se va quedando. Cuando esto lo llevamos a la práctica de la psicoterapia, en este artículo del New York Times que te contaba, parece lo mismo, ¿no? La queja de muchos pacientes, en el sentido de que su terapeuta está tomando notas, nada más que tomando notas, y que tampoco le mira. Tú hacías antes referencia a la mirada, ¿no? Que no le mira, que él está hablando y que el terapeuta solamente toma notas, ¿no? Muchos pacientes dicen, ¿y para qué toma tantas notas, ¿no? La sensación de que el terapeuta está haciendo otras cosas, y eso es lo que se nota, ¿no? Tú eres paciente y tú te das cuenta que el médico está al servicio de un sistema sanitario, de una administración, o que el psicoterapeuta, el psicólogo, está al servicio también de su escuela, que lo obliga a tomar notas porque luego tiene que supervisar o porque... Y el paciente lo que necesita, cuando es paciente, lo que necesita seguramente es otra cosa. Necesita que el paciente, él, está mindful, pero para eso se lo tiene que enseñar un terapeuta que lo esté. Totalmente. ¿No? Bueno, y es que cuando hablamos de psicoterapia hablamos también de una experiencia correctora, hablamos de una experiencia que... Entonces, claro, que tu terapeuta esté mindful te ayuda a ti a estar mindful. O sea, te ayuda a estar mindful. O sea, porque tú ya estás... Entonces, aprendizaje vicario. O sea, lo que tú ves rápidamente lo estás notando, absorbiendo, ¿no? Entonces, tu terapeuta, pues nada más recibirte, pues está tecleando, pues primer axioma de la comunicación de Paul Watzlawick, ¿no? Que tú hablabas del segundo, pues estamos siempre comunicando, ya estás diciendo un montón de cosas. Exactamente. Si tú estás tecleando, pues ya le estás diciendo mucho a tu paciente. Exacto. Y ya estás creando pues una relación y un encuentro pues que es distinto, ¿no? Ya se está creando un tipo de relación que en todo caso no es una relación especialmente terapéutica. No especialmente Puede ser una relación sanitaria. Es que se confunde mucho. Una cosa son relaciones posiblemente sanitarias dentro de un marco conceptual sanitario y otra cosa son relaciones terapéuticas. Que la relación terapéutica, como tú señalabas antes, creo que decía Alexander, ¿no? Es una experiencia emocional correctora. Sí. Pero para poder vivir esa experiencia emocional tienes que tener a un terapeuta también que esté presente. Sí. Que esté presente, porque si el terapeuta no está, porque está eso, tomando notas o tecleando, si el terapeuta no está, tú no puedes rebajar tu nivel de control y presentar esa experiencia emocional. No puedes. Por pura defensa, vamos, te estás defendiendo. Te estás defendiendo. Exacto. Yo creo que eso también es el terapeuta mindful, o sea, que te des cuenta tú de si te estás defendiendo, que te des cuenta tú cómo te escapas en la sesión. O sea, que muchas veces te puedes estar escapando con el teclear o te puedes estar escapando porque, claro, también es que lo que trae el paciente pues moviliza y a nosotros también nos moviliza y no siempre es fácil entrar en los miedos del paciente. Nosotros, como decíamos, pues también somos humanos y tenemos nuestras cosas y nuestras sensaciones y nuestras historias también que se pueden activar en la consulta y tenemos que manejarlo mindful y conscientemente. Patogen habla de esta atención dual, o sea, donde tú estás presente y consciente de tu paciente. Estás consciente de varias cosas. Una es tu paciente, qué te está diciendo, no solo lo que dice, el cómo lo dice, cómo se expresa, se cruza de brazos, se abre, cómo va el proceso terapéutico en ese encuentro, cuidar la relación, ¿no? Ahí estaría la alianza, la seguridad, pero también estás pendiente de ti. O sea, que el foco también no puedes perder el foco, o sea, dentro y fuera, como un baile. Eso es. Fuera, pero también dentro. ¿Qué noto yo? ¿Qué percibo yo? Porque a veces tú notas que la conversación está yendo, pero tú sientes algo, ¿no? Y estar conectado, muy pegadito, como diría el budismo, muy pegadito al cuerpo, es muy importante porque te da mucha información si tú estás pendiente de eso. Y a lo mejor pues notas que el paciente no quiere hablar más por lo que sea de eso, o que ya ha sido demasiado hoy, o que respetar sus límites, o... Bueno, también podríamos hablar de los propios límites incluso del terapeuta, pero sí. Claro, pero eso es, como tú decías muy bien, claro que el terapeuta se puede ir. El terapeuta se va, que nos vamos. Claro, eso para tener compasión con nosotros mismos. Totalmente. Y para no asustar a nuestros oyentes, ¿no? Que van a decir, es que estamos otra vez robotizando. No,
Lo que pasa es que a mí me parece que en general en la vida el problema no está en marcharte, dicho de otra forma, si quieres, el problema no está en equivocarte, el problema está en no darte cuenta de que te estás equivocando. Eso es. O sea, que Sí, tú te vayas también, porque sí, ahora hablamos también de lo del autocuidado del terapeuta, o sea, cómo te has levantado tú esa claro, mañana, qué has claro, desayunado y claro. cómo ha sido tu trayecto en coche, que no todos los días son iguales, ¿no? En fin, hablamos ahora de eso, pero que el terapeuta se puede marchar, que se puede ir y tal, eso es. Otra cosa es que el sistema te obligue, Legítimo es es, legítimo claro que y es sí. humano, es Claro. Sí, sí, inevitable, ¿no? inevitable. Es inevitable, Sí, absolutamente, ¿no? sí. La cuestión es que te des cuenta. La cuestión es que te des cuenta y cuidado, que no te vayas con tu paciente. Yo he recordado ahora hace poco, ¿no? Un paciente mío que, bueno, pues que le cuesta mucho, ¿no? Entrar en los focos terapéuticos principales y entonces, claro, como te descuides, te tiras todo el día hablando de lo que hizo en el centro comercial y dónde fue a comer y, claro, Claro, pues, tú te puedes escapar con él. Y claro, él no quiere que tú te escapes con él, pero se escapa contigo porque, o sea, él espera que tú entres, ¿no? Y te des cuenta claro, o sea, que darte cuenta que tú dices es muy mindful, darte cuenta eso que me es, estoy yendo, que me voy con él, eso no, es, que esto no es relevante, que nos estamos saliendo del foco, eso ¿no? Y es. de los núcleos que estamos trabajando en terapia. Claro, pero qué ejemplo más bonito, ¿no? Porque es un ejemplo de cómo un terapeuta Mm, no está mindful como terapeuta. ujú, Entonces se va con el paciente y tú dices, el paciente no quiere, no, porque el paciente lo que quiere es un terapeuta que claro, esté centrado en el foco, sí, que esté, porque como decimos siempre, amigos y cuñados ya tiene. eso es. Eso, el paciente ya tiene cuñados y cuñadas Sí, y sí, ya tiene amigos. Lo que necesita es un terapeuta también centrado, sí, consciente, sí, con atención en su tarea como terapeuta, sí, ¿no? En su, sí. creando lo que decíamos antes, se acaban creando, si el terapeuta no está mindful en su papel, se acaban creando pseudo relaciones. Mm, Llevo años de psicoterapia, no estoy seguro, llevas años, lo que no estoy seguro es que a lo mejor sea psicoterapia lo que estás haciendo, ¿sabes? Llevas... Ayer mismo una compañera, ¿no? Me decía que había ido al terapeuta y que, bueno, que no estaba segura de si continuar, que, bueno, ella, las cosas que ella le dice ya las sabe ella y que de hecho ella le dijo unas cuantas cosas y el terapeuta le confirmó y le dio la razón en esas tres cosas y que, bueno, pues que piensa que ella duda si ella tiene algún problema. Entonces me dice, bueno, yo es que creo que esto ya lo sé manejar yo. Pero ella va a psicoterapia, o sea, que hay algo que Psicoterapia, no sabe manejar, hay algo que le claro, gustaría que le ayuden. Claro, si te ayudan, si te ven, si te sienten, todo eso es lo que es transformador. exacto. Eso es psicoterapia, lo Eso es decíamos. Lo psicoterapia. otro puede estar bien y puede ayudar, pero siempre Sí, tenemos, como profesionales, yo pretendo mantener la diferencia, que estas relaciones pueden ayudar, pueden ser útiles, mm, pero no son psicoterapia. no son psicoterapia. Hay Psicoterapia que hacer esa distinción, estoy de acuerdo. necesita una profesionalización del terapeuta, ¿no? Mm, Y para eso me parece que lo que estamos comentando, de que el terapeuta esté mindful en lo que está haciendo, mm, que tenga ese, que me encantaba cuando lo escuchaba, lo de estar muy cerquita del cuerpo, ¿no? Lo que nosotros muy llamábamos, cerquita. cuando yo aprendía psicoterapia hace 40 años, que aprendí con Kesselman, con Hernán Sí. Kesselman, nos enseñó a invocar a nuestro yo observador, Ujú, el yo observador, ¿no? Que era hacer una especie de disociación autoinvocada, por lo cual el terapeuta ujú, se desdoblaba y entonces ponía cerca de ti a otro yo, al yo observador, que era el que terminada la sesión, y yo sigo haciéndolo eso, ¿no? ujú, Terminada la sesión, tu yo observador era el que te decía, ahí te has ido, mira mm, lo que pasaba, ¿no? Recuperando esto que me dices que me parece fundamental, ¿no? De las de sensaciones. las sensaciones, sí. Sí, recuperar las sensaciones pues es eso, ¿no? Es estar mindful, estar en el presente, estar consciente. Mm, muy importante. Sí, Mm, porque además, otra vez insistiendo en lo que tú comentabas, ¿no? Es que el paciente se da cuenta. mm, Si es que el problema es que el paciente se da cuenta, se da cuenta. Ese es el problema para nosotros, ¿no? mm, O sea, el paciente se da cuenta y luego aparecemos en reportajes como lo del New York Times. Esto a mí me produce siempre una cierta preocupación, ¿no? mm, Hay todo un programa también que comenzó en Estados Unidos hace algunos años, que tú sabes que nosotros estamos mm. implicados en ellos, Sí. algunos proyectos Super Shrinks, ¿no? Mm. Porque Interesante. el proyecto Super Shrink, ¿no? El Sí, proyecto super loquero, así sí. traducido al Superterapeuta, el ¿no? superterapeuta, ¿no? Porque lo que es algo que también se ha estudiado y que ahora todo el mundo debería de saber es que hay terapeutas que tienen mejores resultados que otros. Eso es algo que, es decir, todo el mundo sabe, Mm, absolutamente todo el mundo sabe.
Y todo esto que puede parecer tan complicado de recuperar las sensaciones, de el yo observador, de estar mindful, todo esto que tú planteas, que puede ser muy complicado, no, realmente no lo es tanto. Mm, Todo eso se puede aprender. todo Que eso eso se quiero insistir en ello, ¿no? Se eh, puede aprender a desarrollar la empatía. El proyecto Super Shrink lo que plantea es que se puede aprender, y nosotros estamos en eso, ¿no? Se puede aprender. se puede aprender y sí, porque además esto a mí me parece muy esperanzador, ¿no? Porque, Exacto. muchas veces, ¿no? Dices, bueno, pues yo es que he nacido así, soy menos empático, o yo qué sé, pues mis padres, nos relacionábamos menos, había menos encuentros sociales, ¿no? Y entonces a lo mejor eso ha repercutido en cómo, no, no, pero es que esto tú lo puedes entrenar, o sea, Se puede que entrenar, no te eso preocupes, tú es. eres terapeuta, te dedicas a esto, quieres aumentar tu empatía, quieres aumentar tu compasión, pues esto lo puedes entrenar, Lo ¿no? puedes Y entrenar debes, yo diría que debes y debes entrenarlo. entrenarlo, ¿no? Y algún otro Sí. día quizás hablamos de por qué no nos enseñan eso en la Claro, universidad. claro, Porque fundamental. todo lo que está, todo esto decía antes, ¿no? Yo que parecía que era tan obvio, ¿no? Sí, Es muy obvio, es muy está obvio. muy bien demostrado Sí, en la investigación y sin embargo sigue fuera del ámbito universitario. O sea, esto no se mm, entrena sí, en la universidad sí, para personas como nosotros, o sea, psicoterapeutas, en general, médicos o psicólogos, que su trabajo fundamental es conectar, conectar, totalmente. Conectar es la palabra. experiencialmente Sí. conectar con una persona. Y todo esto, sin embargo, no nos lo enseñan, ¿no? Mm. Me parece una carencia terrible, ¿no? Porque uno puede tener, perdón, uno puede tener vocación y puede tener unas cualidades innatas, incluso si quieres, para la atención al otro, para la necesidad de cuidar. Bueno, no sé si es innato o no, seguramente no, pero las Mm, podemos sí. tener, sí, seguro. Pero en todo caso luego eso hay que entrenarlo, ¿no? Es Mm. como, tú puedes tener la psicomotricidad de Messi o la de Cristiano Ronaldo, pero qué casualidad, estos grandes genios del fútbol, por ejemplo, cómo entrenan, ¿no? Mm, O de Rafa totalmente. Nadal o de Carlos Alcaraz, pero cómo entrenan, ¿no? Sí, sí. Sí, que no Cómo le. O entrenan. sea, te puede venir más de serio, ¿no? Pero hay que entrenar. Tienes que entrenar, Tienes que entrenar, exacto, ¿no? Eso sin está muy duda. claro en el fútbol, en el tenis, en cualquier deporte, en Claro. otras actividades está muy claro, aquí no. Aquí no. No, curiosamente nuestro trabajo es, Sí. tú tienes vocación, Mm, te damos unos conocimientos teóricos sobre una serie de cosas y ahora ponte, ¿no? mm. Y luego salimos en el New York Times sobre cómo lidiar con un mal terapeuta, ¿no? Que bueno, Sí, eso te decía, sí, sí. ya lo te das cuenta que a mí me produce un cierto malestar. Vamos a ir terminando, Guillermo. Vamos a ir terminando en la misma línea, ¿no? Sí. Que es en el autocuidado del terapeuta. Mm, Otra vez, si quieres, el proyecto fundamental. Super Shrink, esto es qué podemos hacer y qué podemos proponer a quienes nos están escuchando. Si no son profesionales, si quienes nos escuchan no son profesionales, lo que vamos a proponerles es que busquen terapeutas que estén mindful. Totalmente. Claro. Y para nuestros oyentes que sean profesionales, pues que aprendan, Mm, que entrenen el estar mindful, ¿no? mm. Que entrenen el autocuidado. Sí, que entrenen el autocuidado. Y entrenar el autocuidado, pues es que tienen que, lo primero, pues ganar conciencia nos va a ayudar a cuidarnos mejor. O sea, el darnos cuenta, ¿no? Siempre es el darnos cuenta, Nos ¿no? También cuenta. en mindfulness. Entonces, pues, ¿cómo estoy hoy? Pues eso, lo que tú decías antes, cómo me he levantado, pues si tengo una semana dura, también, oye, pues a lo mejor estoy pasando una época difícil porque, pues, no sé, un tema de salud o alguien de mi Claro, familia, cosas muy naturales que claro. vivimos todos los seres humanos. Entonces hay que atender a eso y tenemos que estar también receptivos, escuchando, ¿no? En esa escucha también de qué necesitamos nosotros, los terapeutas. A mí este me parece un campo fundamental del que sigue siendo necesario que se hable mucho, que hay unos índices de burnout altísimos, que el Altísimos. riesgo en estas profesiones, en el trabajo con personas directo y además, pues bueno, pues que hay mucha emoción, hay mucha implicación, pues ahí están. Entonces tenemos que cuidarnos, esto está clarísimo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer nuestro deporte, tenemos que manejar también un estilo de vida que nos ayude en ese sentido, pero también yo diría algo que es un aspecto importante en la práctica de mindfulness, que es también la flexibilidad. O sea, creo que tenemos que ser flexibles. Creo que a veces los terapeutas podemos ser también rígidos en nuestro rol. Yo tengo que saberlo todo, tengo que ser el que nunca necesita ayuda, siempre yo sé lo que hay que hacer. Eso es. Esto puedes acabar haciéndolo fuera de la consulta con tu familia,
bueno, y tú también pues padeces, a veces no sabes, a veces te tienen que cuidar a ti. O sea que todo este aspecto me parece fundamental. Entonces, autocuidado es darte cuenta, pues si hoy estás también muy cansado, si estás siendo un momento difícil, a lo mejor tienes que coger algún paciente menos en esta época o tienes Claro, que limitar tus consultas, claro, a lo mejor tienes que dormir más. O claro. sea, todas estas cosas básicas, ¿no?, que hablamos, pero que muchas veces se olvida y que tampoco nos damos permiso para que eso ocurra. Yo creo que este es un aspecto muy importante, trayendo otra vez la compasión, la amabilidad, la aceptación, principios muy mindful, ¿no?, y principios de la terapia que tenemos que tener siempre presentes. Y que no lo tenemos. Es curioso, son esos malentendidos permanentes, ¿verdad? Mm. Estos malentendidos que se dan como, vamos, la definición de malentendido, ¿no? Sí. Que se da como que es Ajá. algo y sin embargo no funciona, no lo hacemos. Mm. O sea, nos cansamos de decirle a nuestro paciente que tiene que cambiar el estilo de vida y Sí. luego observamos el estilo de vida de muchos de nosotros Mm. y es otra vez, ¿no?, cargar solo sobre ese concepto, que me parece que es un concepto cultural y un poco tramposo, ese concepto de la vocación. Mm. ¿Sabes? Mm. Cargar sobre eso algo que no te corresponde, que todo esto otra vez hay que entrenarlo, hay que entrenarse, estar mindful, hay que entrenar, entonces darte cuenta de que estás haciendo cosas mal y que tienes que dormir más, que tienes que comer mejor, Mm. que tienes que moverte más, que tienes que Sí. caminar, que tienes que llegar a la consulta Mm. con tiempo suficiente para Sí. poder respirar despacio antes de ver Sí. a tu paciente, que tienes que tener unos minutos entre paciente y paciente para volver a Muy de respirar, acuerdo. para invitar a este yo observador que cosas que están muy bien descritas otra vez en la literatura Sí. científica, que sabemos que esto ayuda, Mm. que ayuda mucho al terapeuta. Todo lo que ayuda al terapeuta ayuda al paciente. Y todo lo que ayuda al paciente vuelve al Mm. terapeuta desde la gratificación narcisista Mm. del terapeuta, porque como terapeuta, una cosa que necesitamos es que nuestro paciente mejore, ¿o no? Totalmente. Claro, para Tiene que eso somos mejorar. terapeutas, si no Claro. seríamos peritos agrimensores del catastro, ¿no? Podríamos tener alguna otra actividad en la que te da igual lo que esté a tu alrededor. Sí, sí, No, sí, no, sí. somos terapeutas porque necesitamos, ¿no? Como cuidadores, necesitamos que nuestro paciente mejore. Así que Sí. todo esto tiene un retorno, no Mm. solamente un retorno social, tiene un retorno personal, ¿no? Mm. Todo esto que estamos comentando, quiero decir, como para dar ánimo a Sí. nuestros Y fundamental, además, que hablemos de ello. que Sí, sí. hablemos de ello, ¿no? Que Mm. podamos hablar y de forma optimista, como tú decías. Sí. Es que esto es liberador, lo puedo aprender. Mm. Lo Y puede. aprenderlo me va a cambiar la vida a mí. La Mm. vida profesional, que a su vez la vida profesional y la otra vida tampoco se pueden separar. Forma Totalmente, parte también. también del Muy autocuidado. importante. Sí. Cualquier cosa que haga sobre mi vida personal es profesional, lo profesional también es lo personal. En el concepto de autocuidado yo creo que todo eso tendríamos que incluirlo, ¿no te parece? Sin Y duda. hablar de ello, y hablar de ello, hablar de Hablar de ello, ello, como hablar de estamos ello, ¿no? hablando, es que es fundamental, Hablar ¿eh? de ello, ¿no? O sea, Sí. y vuelvo, quizá me repito, ¿no? Pero esta insistencia, quizá yo también creo que yo lo he padecido, me acuerdo mucho al inicio, ¿no?, de como terapeuta cuando empecé, ¿no? Y pienso también en nuevas generaciones y gente que comienza y pues lo duro que es a veces también la consulta, lo solo que Exacto. te puedes sentir, la carga que puede suponer. Entonces, también hay, o sea, añado en el autocuidado también la supervisión, añado Exacto, en el eso es. autocuidado en Eso. hablar como estamos hablando y normalizar y decir, oye, Eso que es. somos personas. Pienso en Carl Rogers, ¿no? Auténtico, coherente, pues, o sea, natural, ¿no? Que esto también es autocuidarnos, porque es que Sin si duda, no sin duda, sin estamos un duda. poco en lo que tú volvías hablando, ¿no? A veces en los sistemas, en los hospitales, en pues el médico distante, frío, robot, ¿no? O el terapeuta, el profesional de la salud, ¿no? Como maneja la emocionalidad del paciente con mucha distancia y separado. Y bueno, pues todo lo que eso genera, ¿no? Que tampoco tiene un retorno eso, No, claro, el retorno que tienes es un retorno negativo, Claro, es entonces un al retorno final negativo. negativo, entonces los pacientes no mejoran porque como otra vez insistimos tanto, ¿no? El paciente lo sabe. El paciente lo Lo sabe. sabe, el paciente lo percibe, con lo cual el paciente Claro. entonces no mejora. Si el paciente no mejora, entonces el terapeuta está incómodo, Mm. se quema. Si el terapeuta está quemado, entonces el paciente. Es una Es una espiral de espiral. violencia en la que estamos metidos todos, que a mí me da mucha pena, Mm. ¿no? Sí. En el inicio hacíamos referencia a la situación de burnout, de estar quemados, Sí. ¿no? De los profesionales sanitarios, que a mí también me sorprende la tolerancia que tiene
la población general y luego la tolerancia que tiene la administración sanitaria para dar estas cifras. El Colegio de Médicos de Madrid hace no mucho tiempo publicaba unos datos sobrecogedores. Casi el 50% de la población de médicos de la Comunidad de Madrid reconocían estar quemados, el 40 y tantos por ciento. Una barbaridad. Una barbaridad. Claro, es decir, que podría ser una epidemia, no es que podría ser, es que es una epidemia. No, es que es una epidemia. En términos epidemiológicos, es una pandemia. Es una auténtica pandemia, porque para decir pandemia tiene que afectar al 15 o al 17% de la población de más de 3 países. Esos números y estamos hablando del 40 y tantos por ciento de una población. O sea, en el ámbito sanitario es una auténtica pandemia. Hay una tolerancia tremenda. Una tolerancia. Los médicos están mal, no importa. Los psicoterapeutas, los psicólogos están mal, pues, bueno, ya está, lo sabemos. Esto es lo que hay que tirar para adelante. Bueno, y vocación y... No, verás, no. Entérate. Y terminamos con esto, ¿no? ¿Te parece, no? Sí. Entérate de lo que está pasando y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, entérate de lo que está pasando, ponle remedio, escúchalo. Escucha en profundidad qué está pasando, date cuenta, pegadito al cuerpo, como esto que te ha gustado, pegadito al cuerpo. Escucha, porque a lo mejor tienes que parar, porque a lo mejor eso tienes que supervisar más, porque a lo mejor tienes que, dormir más, lo que hablamos, cosas básicas, pero que es legítimo y fundamental para ti, para tu paciente, para tu familia, para tu entorno, para vivir mejor, para tener más salud. Qué bien. Recuperando la conexión, una vez más. Sí. Una característica de nuestra cultura es la desconexión, ¿no? En este capítulo hemos hablado de la conexión del cuerpo. Sí. Guillermo, qué maravilla. Podría estar hablando contigo durante días, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo durante 5 minutos. ¿Te parece? Lo dejamos durante 5 minutos para que tengáis tiempo a ir haciendo vuestras preguntas y en 5 minutos reconectamos y contestamos las preguntas de los asistentes. Muy bien. Pues ya sabéis. Venga, gracias Guillermo, seguimos ahora. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Ha habido muchas, pero nos han seleccionado en realización, algunas, las más generales, para intentar redondear la conversación que hemos tenido. Vamos a ver, Guillermo, nos preguntan, has hablado de mindfulness como una forma de estar y no solo una técnica. ¿Cómo sabes, como terapeuta, si realmente estás presente o si estás simulando presencia? Qué buena pregunta. A ver, de nuevo el cuerpo, que ha estado en nuestra conversación tan presente, pues que estés, ¿no?, con presencia, que estés dándote cuenta de qué sientes tú, que estés notando qué te está llegando también del paciente, de lo que pasa en la conversación. Yo creo que además, añadido a eso, también hay algo muy interesante, que es mirar los automatismos del terapeuta. Y automatismos puede ser, por ejemplo, que te vayas mucho a los objetivos, a lo que tienes que hacer. Siempre está este debate, ¿no?, que yo creo que daría para un nuevo podcast, ¿no?, de cuánto hay que seguir pues los objetivos y lo que tienes en mente, porque esto tampoco es vamos a ningún lado, ¿no?, vamos a lugares, ¿no?, y queremos que el paciente se sienta mejor, pero cuánto también hay que soltar y hay que sostener lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, estar en ese difícil equilibrio, ¿no?, pues yo creo que es algo muy del terapeuta mindful, que se dé cuenta, oye, ahora es un momento que no nos desviemos, vamos hacia ahí, o no, requiere mucha ahora atención esto que está trayendo, y tú eres un regulador además, ¿no?, para tu paciente, eres un ancla reguladora para tu paciente, o sea que esta parte de la presencia pues es de nuevo fundamental. Yo creo que aspectos muchas veces que son también automatismos del terapeuta, me voy un poco por ahí, que creo que también es interesante, es pues eso, que estés, no les por ejemplo, a lo mejor requiere un silencio y tú estás interrumpiendo, este tipo de cosas, ¿no?, están señalando que a lo mejor tú ya no estás mindful, tú ya no estás ahí, estás más distraído, estás más con el libro, con las reglas de lo que tienes que seguir, ¿no? Y esto va de soltar también el libro. O sea, el libro es importante, pero soltarlo también, y lo más importante es la relación, ¿no?, que lo hemos hablado, la conexión que está pasando. No te olvides de lo que está pasando, no te despistes. Qué bonito, ¿no? El date cuenta, ¿no? Me parece que eso es como el mantra, ¿no? Sí. Date cuenta. Date cuenta. Otra pregunta tiene que ver ya en concreto con el curso que tú diriges en nuestra casa. ¿El curso incluye práctica guiada o es más bien formación teórica y conceptual?
Me pregunto cómo se puede aprender a ser un terapeuta mindful a través de una pantalla. Es Mm, otra qué buena pregunta. pregunta. Sí, también, claro. Bueno, em, hmm, esta pregunta me la he podido formular yo también, ¿eh? A ver, el curso incluye prácticas, cada vídeo incluye prácticas. Es fundamental que en cualquier curso que hagas de mindfulness Sí, haya práctica, porque lo hemos dicho al principio, tiene que haber experiencia, experiencia directa con el cuerpo, que lo notes, que lo percibas, que saques tus propias conclusiones también de los ejercicios. O sea, que yo te puedo contar muchas cosas, te pueden decir muchas cosas en un curso de mindfulness o en aquello que hagas, pero al final lo que importa es lo que tú obtienes de eso, de lo que tú te das cuenta. Entonces, las prácticas siempre están prácticas que son emblemáticas de los programas de 8 semanas, por eso empezamos en el curso hablando de los 8 semanas, de los programas, porque tienen evidencia científica, porque hay mucho respaldo en la investigación y porque seleccionan pues, ejercicios muy clásicos que te pueden venir muy bien, ¿eh? Dicho eso, estoy completamente de acuerdo con esta pregunta y también es necesario, por supuesto, el curso te va a dar aunque sea solo a través de una pantalla, vas a poder experimentar, vas a poder ver una parte muy importante de los contenidos y teoría, y luego habría que completarla con algo en directo. bueno, que lo hacemos Claro, también, efectivamente, que lo presencial, haces por presencial, supuesto, lógicamente, ¿no? presencial, en directo, o Que sea lo que no, hacemos. no se puede limitar solo únicamente a la pantalla. Estamos de Ujú. acuerdo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Hay perfiles de pacientes para los que directamente no recomendarías introducir mindfulness, al menos en una primera fase del tratamiento? Mm. Esta es una pregunta difícil, polémica, seguramente según qué clínico te puede responder unas cosas u otras. Yo, basado en mi experiencia, te diría que, bueno, por ejemplo, pensando en los trastornos psicóticos o en este tipo, por ejemplo, sería algo a tener muy en cuenta. Al final, cuanto más grave sea la patología, también, pues realmente lo mindfulness siempre cabe en el entrenamiento. Lo que sí es, entonces tenemos que mirar otra vez a las bases, la seguridad, la alianza, el trabajo, conocimiento del paciente, que el paciente te conozca. Y lo que sí tenemos que hacer es tener muy en cuenta, pues entonces hacer prácticas muy cortitas, chequear mucho, o sea, los riesgos, ¿no? Son, pues de pacientes muy graves, pues es que puedan tener experiencias regresivas, que puedan irse a lugares que les retraumaticen mucho. Claro. eh, y hablo, pues, y mira que hay un, por ejemplo, un protocolo para trastorno, o sea, para pacientes con trastornos psicóticos, o sea, desarrollado, o sea, que eso, pero pienso también, por ejemplo, sin irnos a necesariamente ahí, a que hay pacientes que a lo mejor, pues, tienen una disociación muy fuerte, pues han tenido un trauma, a lo mejor tienen un trauma complejo, mucho miedo a entrar en el cuerpo, pues ahí lo importante otra vez es cómo de mindful estás, cómo de gradual lo haces, cómo exploras poco a poco la ventana de tolerancia, acompañarles en la conexión con el cuerpo, que a lo mejor al principio hay mucha resistencia, entonces hay que entrar con otros ejercicios, con otras prácticas, incluso más cognitivas, siempre en colaboración, nunca en lucha, siempre en respeto y respetando mucho la organicidad, esto lo dice mucho Patogen, ¿no? La organicidad, la unidad del paciente, eh, absoluto respeto desde ahí. Claro. Y corrígeme, pero sería también el no entender mindfulness como una técnica, Eso sino es, otra vez como una manera de estar el paciente y de estar tú, totalmente. que me parece que has desarrollado muy bien, ¿no? En tu respuesta el cómo se hace eso, ¿no? Que otra Mm, vez el problema es si pensamos en mindfulness como una técnica, que es cuándo aplico la técnica o cuándo no. Pues eso es. ahí sí, ahí yo creo que eso es, además, Mm. con esto terminas de definir esa gran Sí. diferencia, ¿no? Como una técnica o como una manera de estar. Mm, Si lo vives como una manera de estar, ya no hay perfiles. mm, Ya no podemos definir sí. perfiles, que sin embargo también es lo que nos ha enseñado la psiquiatría y la psicología moderna, perfiles de SM. Mm. Esto es, Perfiles de categorías SM, de SM. categorías, etiquetas, No, sí, sí. claro, claro. Entonces ahí no, si lo entiendes como una manera de estar, Mm, ya no, ya da totalmente. igual, ya ves Sí, otras cosas, un poco más allá del perfil, por ¿no? supuesto. Sí, gracias por esta aclaración porque yo creo que es volver a lo que hemos contado y el estar y cómo estás tú como terapeuta, que es lo relevante, ¿no? Quizá yo ahí me he ido también un poco a protocolos si hay, como un poco a algún patología más concreta que quizá pues como hay más en la literatura, pero sin duda lo que tú dices es lo importante. Otra vez volviendo a que cómo estás tú, Eso que es. el terapeuta te note presente, que te note aquí, que te note ahora, que note tu apertura,
note tu energía, tu implicación, todo eso es mindful. O sea que Exacto. Eso es, esto eso es. es. Y una pregunta también, vamos a seleccionar esta como última pregunta. Una pregunta muy valiente, parece, ¿no? Has hablado Ajá. del bambú, esta imagen tan bonita, ¿no? Del bambú frente al tronco leñoso, ¿no? Del bambú como imagen de resiliencia. ¿Qué señales concretas debería notar un terapeuta para darse cuenta de que se está partiendo antes de que sea tarde? Mm. Buena pregunta. Quizá incluso aquí me puedes ayudar, José Luis, ¿eh? Pero, pues otra vez, de nuevo volveríamos a la consciencia, volveríamos a que estés pendiente de qué te está pasando, pues de cuántos pacientes ves, de qué momento de tu vida estás. Volveríamos un poco a la parte final, ¿no? También del autocuidado, de la resiliencia, de qué te pasa si estás todo, de Eso repente es. estás sobrepensando mucho y no puedes parar de pensar, si estás excesivamente reactivo en tus sesiones, ¿no? Y con mucha agitación. En fin, hablaríamos también de síntomas de estrés clásicos, ¿eh? Me Claro, cuesta dormir, no puedo eso desconectar de es. la consulta, estoy muy Eso es. preocupado. También habría que mirar, ¿no? qué tipo de casos incluso estás cogiendo. Me voy un poco aquí, que hay muchas formas de responder esta pregunta. Y yo pienso en mí, cuando empecé, como pues a veces cogí más casos de los que podía manejar, como pues algunos eran casos muy graves y quizá pues necesitaba ir más apoyo, más soporte, más y ir más gradual. Entonces, yo creo que también esto es muy, muy Sí, importante, o sea, que puedas hacerlo gradualmente y bueno, pues las señales de que uno se está rompiendo de nuevo el cuerpo, sí. contracturas, de nuevo De esto, contracturas, exacto, sí, sí. tu Exacto que sí. respiración, de nuevo Eso es. momentos donde te desregulas con mucha frecuencia, pues ahí ya tienes que estar Sí. escuchando y entonces para hacer algo, porque muchas veces el problema es demasiado tarde, el problema es demasiado aguantar, el problema es esperar hasta el último momento. Nuestros pacientes esperan hasta el último momento para venir a consulta. Eso Y es. así vamos, que muchas veces vamos Exacto. tarde y Eso hace es. falta más tiempo porque han Eso venido es. tarde. Entonces nosotros no podemos ir tarde, tenemos que cuidarnos pronto. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, El ejemplo del bambú frente al tronco leñoso, el sí, cuerpo suele, es sí, una generalización y como todas, pero suele dar señales en el aparato locomotor. sí, Eso que decías, contracturas, ¿no? sí, Las contracturas, la rigidez, ¿no? La rigidez, cuando hablamos de rigidez no solo es pensando en la rigidez caracterial, por ejemplo, ¿no? sí, La persona rígida es rígida para todo, absolutamente ya. para todo, ¿no? Esa Ujú. rigidez va a aparecer, va a presentarse seguramente con manifestación. El cuerpo te lo va a manifestar en Sí, forma de contracturas, ¿no? sí, De contracturas o de parálisis, ¿no? También esto es totalmente. el aparato locomotor. Mm. Sí, a mí me parece que para darte cuenta de que estás a punto de romperte es, bueno, pues asumir también, aprender también nosotros a autoobservarnos Totalmente. Sí, totalmente. en nuestras emociones y ver qué está pasando, si lo que tenemos es miedo. Entonces, la cuestión del miedo es darte cuenta de que tienes miedo. Decías, Ujú, Pacío, cuando empiezas con la consulta, hablar de miedo, nadie quiere hablar de miedo, y entonces a mm, eso lo que ahora hacemos es llamarle ansiedad. mm, Entonces hablamos de las ansiedades del terapeuta, no, ujú, no ujú. son ansiedades, es miedo. El El terapeuta miedo. también tiene miedo. Date cuenta también de que tienes miedo. Sí, Date cuenta de que tienes miedo, date cuenta de por qué tienes miedo. La valentía, ser valiente, que es lo que me parece que tenemos que hacer, no consiste en no tener miedo. Ser valiente es en reconocer el miedo y poder enfrentarlo. mm, Pero a lo mejor date cuenta también de que tienes miedo, de que estás triste o de que estás demasiado rabioso, de que los mm. pacientes te generan Eso es, respuestas de eso es, rabia. eso Ahí es. estás a punto de romperte. Y Sí, la rabia es una defensa. mm, Y entonces algo que ocurre con demasiada frecuencia, me parece, entre terapeutas también, que es mm, que entonces necesito responsabilizar al paciente de todo. Las sí, cosas no van bien porque el paciente no se compromete, porque el paciente no confía en mí, porque el paciente no hace los cambios. muy de acuerdo. Estos terapeutas que hemos escuchado, ¿verdad? Que alguna Mm, vez seguramente nosotros también lo hemos sido, ¿no? mm. El colocarlo todo al paciente. Cuando empiezas a colocarle todo al paciente, eso Sí, me parece que es una señal es una buena de que tú señal. ya no puedes más. Sí, tú ya no puedes más, muy bien dicho, Tú ya no sí. puedes más. Y personalizándolo todo, ¿no? De repente todo es personal, de repente te Eso tocan es, eso es. mucho las teclas, ¿no? Pues todos tenemos Eso nuestras es, teclas eso internas es, y todo te activa, ¿no? eso Pues es. entonces ahí hay que mirar, ¿no? Eso ya Estoy siempre es. cansado después de las sesiones, agotado, no me recupero.
Estos son Tienes que mirar, señales. tienes Estos que son mirar, son señales. señales claras. Son señales que si nos lo contase, esa es como siempre la paradoja de nuestra profesión, son señales que si nos lo contase alguien de fuera, como terapeutas diríamos, oye, Ujú. necesitas Ya. ayuda. Sin embargo, otra vez y para terminar, ¿no? Cuando nos pasa a nosotros, sin embargo, lo que hemos aprendido, en lugar de estar mindful, lo que hemos aprendido Mm, en nuestro proceso formativo con demasiada frecuencia es precisamente a no estar mindful, mm, ¿no? A estar bien separado de nuestra propia experiencia. Así que, Guillermo, qué bien haberte tenido aquí hoy para dar la matraca con esto, ¿no? para De la que, matraca. dar la matraca, de que tenemos que estar mindful, que eso puede ser doloroso en ocasiones, pero que es bueno, ¿no? Que eso nos va a ayudar, que eso es, y que es necesario. Y una vez más, que te pongas como te pongas como te pongas, el cuerpo finalmente te va a obligar a tomar conciencia, ¿no? Mm, Qué bien, totalmente. Guillermo. Pues Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros, un placer un estar verdadero aquí. placer estar aquí. Sí. Y quiero que, por favor, que le digas a nuestros espectadores, a los asistentes al webinar, que les digas tu última palabra, lo que quieras contarles Mi última por hoy. palabra es que atiendan a estos diálogos, a estos encuentros, que aprendan mucho, que sí, que trabajen el cuerpo. También creo que esto es algo importante y hemos hablado mucho de cuerpo, de estar presente. También creo que ese es un elemento interesante que los terapeutas tenemos también que entrenar nuestra corporalidad de alguna forma, estar en relación con ella. O sea que no solo sentarte en la consulta, sino también, bueno, que hagas tu ejercicio físico, que hagas meditación, que hagas yoga, que hagas lo que hagas, pero elementos también que te pueden traer, ayudar a venir aquí y ahora y a estar más presente en tu día a día. Y agradeceros de nuevo este espacio, esta presencia, este diálogo tan nutritivo y que espero que sea muy nutritivo también para la audiencia. Y bueno, que nos veamos pronto de nuevo. Qué bien, pues muchas gracias, Guillermo. De nuevo, Gracias a ti, muchas José gracias a Luis. todas y a todos por estar aquí. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao.